Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenos días, amados hermanos. El día de hoy estamos ya día miércoles 4 de mayo y vamos a entregarle este tiempo al Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios bueno, Señor. Para siempre es tu misericordia. Tú nos guías, tú renuevas nuestras fuerzas y podemos experimentar tu poder, Señor, y tu gloria cada día, Señor, en nuestras vidas. Te damos gracias, bendito Dios, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. El día de hoy, amados hermanos, en la lectura de la palabra está en 1 Corintios capítulo 1, versos 26 al 31. La palabra de Dios dice así: considerad, pues, hermanos, vuestra vocación, y ved que no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pero por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Bueno, esta mañana nosotros meditamos en el devocional con el título que dice gloriaos solo del Señor, ¿no? Primeramente nosotros tenemos que reflexionar que esta palabra que estamos compartiendo el día de hoy, ¿no?, se desarrolla en un contexto en el cual el apóstol Pablo escribe esta carta a los corintios, porque los corintios se habían llenado de mucho orgullo. ¿Y qué es lo que en este tiempo el apóstol Pablo quiere mostrarles a ellos, ¿no? Recordarles de dónde el Señor los había sacado y recordarles cuál era el propósito que Dios tenía para con esta iglesia y para con los miembros de esa iglesia, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque dentro de esta iglesia de Corintios se había infiltrado muchas corrientes humanistas, ¿no?, que salían de la doctrina del Señor, y que habían, ¿no?, pleitos, habían divisiones. Entonces todo esto estaba sucediendo. Entonces el apóstol Pablo les envía esta carta y escribe todos estos versículos, ¿no?, en la cual en el verso 26 dice: considerad, pues, hermanos, vuestra vocación, y ved que no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, ¿no? Entonces aquí le recuerda la vocación que es el llamado a la salvación, el llamado que Dios había hecho a la vida de ellos, ¿no?, para incorporarlos al evangelio de Jesucristo. Y les estaba recordando el apóstol Pablo con este versículo quiénes eran ellos en Cristo Jesús, ¿no?, y cuál era el propósito de ese llamado, porque ellos se habían olvidado de eso y ellos estaban pensando en ellos mismos. Ellos habían sacado muchas cosas en este tiempo, porque algunos decían: yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo. Entonces, ¿qué había sucedido? Que habían entrado en pleitos, en divisiones, ¿no? Y que, bueno, dice que en la iglesia de Corintios también habían muchas personas, muchos fieles que eran muy talentosos, ¿no?, que tenían muchas capacidades, las cuales eso los había llenado de orgullo. Pero el apóstol Pablo los lleva a ver a ellos cuál era su condición, ¿no?
¿Cuál era la condición de ellos delante de Dios? Es que ellos habían sido llamados por el Señor y que la vocación de ellos era ese llamado a la salvación. Y les dijo claramente cuál era su condición de creyentes y quiénes ellos eran realmente delante de nuestro Señor Jesucristo, porque el objeto de nuestra fe, ¿quién es? Es nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que el creyente debe decir, no, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, no prestar su oído a corrientes humanistas, corrientes que vienen de personas que llevan de repente una sabiduría especial, una sabiduría humana, pero nosotros vamos hacia la cruz de Cristo y nosotros en este tiempo buscamos esa sabiduría que viene de parte de Dios. Entonces en el otro verso dice, 27 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Qué importante es este texto. ¿Por qué? Porque también nos recuerda de dónde el Señor nos sacó, ¿no? Y eso es lo más maravilloso, ¿no? Que aquí el apóstol Pablo les dice que ellos hagan memoria, ¿no? De lo que Dios elige, lo que Dios escoge, ¿no? El Señor, si nosotros recordamos de dónde escogió a David, ¿no? De detrás de las ovejas. En ese momento muchos escogían, ¿no? De acuerdo a lo bien que parezca una persona, de acuerdo a las capacidades, habilidades, pero nuestro mismo Dios no le dijo al profeta que él veía no lo externo, no la apariencia, sino veía el corazón. Entonces el Señor escoge a las personas, ¿no? De lo vil, de lo despreciable para este mundo, para hacerlos especiales, ¿no? Para hacerlos de su linaje, para que Él pueda cumplir su propósito con las personas, ¿no? Y es así como llama a débiles, ¿no? Llama a muchos necios, a muchos que fueron menospreciados, ¿no? A esas personas llama el Señor, porque el débil, ¿qué hace, no? El débil pone su esperanza en el Señor. Dice la palabra de Dios, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, ¿no? Qué importante es que poder nosotros reconocer que en medio de nuestra debilidad, en medio en lo que nos encontrábamos, como el Señor nos llamó, nos limpió, nos dio vida, nos dio identidad, nos dio propósito. Ahora sabemos quiénes somos en Cristo Jesús. Antes éramos necios, antes éramos menospreciados, desechados por el mundo, pero qué importante es saber que hemos sido escogidos y amados y santificados por nuestro Señor, ¿no? ¿Cuál es el propósito, no? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Es que nadie dice se jacte. Que nadie se jacte, y si tiene que gloriarse, gloriese en el Señor. Qué importante es decir, de esto Dios me sacó, de esto Dios me hizo una persona ahora libre, ahora soy libre en Cristo Jesús, ¿no? Hace también 20 años el Señor tocó mi vida, tocó mi corazón, le abrí las puertas de mi corazón y le pude decir, Jesús, entra en mi vida, enseñoréate de mi corazón, y comencé a entregarle mi voluntad, ¿no? Al Señor, y poder hacer desde ese tiempo la voluntad de Dios en todo lo que viene aconteciendo en mi vida, ¿no? Aún las decisiones que fui tomando a lo largo de mi vida, ¿no? Y siempre el Señor en estos tiempos también de reflexión, de búsqueda al Señor, el Señor siempre nos lleva, ¿no? De dónde vinimos, ¿no? ¿Cuál es nuestra verdadera vocación? ¿Cuál es tu verdadera identidad en Cristo? ¿Cuál es tu llamado que Dios ha hecho a tu vida? ¿Cuál es el propósito? ¿Y cuál es la condición en la que te encuentras hoy, ¿no? Y esto nos trae mucho a que nosotros nos analicemos, nos hagamos una introspección, ¿no? ¿Qué es lo que sucedía con esta iglesia de Corintios? Se habían vuelto orgullosos, soberbios, ¿no? Y ellos, muchos de ellos talentosos, con muchas habilidades, pero ¿qué había pasado? ¿No? Se habían llenado de soberbia. Y algo que Dios dice, que Él resiste a los soberbios, pero Él da gracia a los humildes. Si nosotros comenzamos a analizar, ¿no?
personas que tienen poder, personas que tienen prestigio científico, prestigio político, una buena posición, difícilmente se dan cuenta que necesitan de la salvación, que necesitan de Dios, ¿no? Personas que hoy pueden tener una buena profesión, que tienen un buen trabajo, que tienen un seguro de vida, que todo lo tienen asegurado, el carro, la casa y que todo. Uno les habla del Señor y muchos no tienen necesidad de Jesús, pero saben que dice que el Señor está tocando la puerta de nuestro corazón. El que me oye dice que si le abrimos la puerta de nuestro corazón, Él entra a cenar con nosotros. Y nos hemos dado cuenta nosotros durante esta pandemia que no importa el dinero, no importa el trabajo que tú tengas, no importa la posición que tú tengas, porque llega un momento que tú vas a partir a una eternidad, y que si tú vas a partir esa eternidad, que sea esa eternidad con Cristo Jesús, ¿no? Y es por eso que es importante que todo lo que nosotros estamos aprendiendo hoy no solamente termina aquí, sino inicia en una eternidad, y con esa eternidad con Cristo. Es por eso que siempre debemos recordarnos de dónde hemos salido, y debemos en todo momento decirle: Señor, da mantenimiento a mi humildad. Hay momentos en los que el Señor nos va a llevar también a poder analizarnos nosotros y a decirle: Señor, renueva un espíritu recto dentro de mí. A veces nos toca pasar momentos en nuestros matrimonios, en nuestra economía, nos toca pasar situaciones muchas veces con nuestros hijos, ¿no? Situaciones en el trabajo, en las cuales tenemos que ir a Dios, tenemos que doblar rodillas, nos encontramos en una condición de tanta debilidad. Y le decimos: Señor, bástate tu gracia, porque mi poder se perfecciona, tu poder se perfecciona en mis debilidades. Si digo que soy débil, entonces soy fuerte, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué importante saber en nuestra vocación en Cristo y ese llamado que el Señor ha hecho en nuestra vida, y que tenemos esa necesidad de que cada día nuestra vida sea saciada por el Señor. Dile al Señor: Señor, aliméntame, dame esos pastos verdes, esos pastos frescos. Señor, sacía mi sequía. Si hay sequías en nuestra vida espiritual, Señor, corramos a Él. Así dice que como ese siervo que brama por las aguas, así tiene que clamar nuestra alma de sed por el Señor. Aquí hay algo muy importante que nosotros tenemos que notar también para poder ir al Señor y para ir ante su presencia, y no jactarnos de nosotros mismos, de los logros propios que uno, entre comillas, puede haber tenido, porque creo yo que nadie tiene logros propios. Todo lo que tenemos, todo lo que somos gracias a Jesucristo, que nos llamó, que se tomó el tiempo de vernos a nosotros, de escogernos, de recogernos, ¿no? De levantarnos, de restaurar nuestra vida, de darnos identidad, propósito. Pero hay algo muy importante. Para todo esto tiene que haber una renuncia en la persona. ¿Renuncia de qué? Renuncia de las cosas que te alejan de Dios, que te hacen perder esa verdadera vocación, que te han desviado la mirada hacia Jesús. Y algo que nos dice el Señor: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de su amor, de nuestro Señor Jesucristo. Él es un Dios celoso, y saben que en este tiempo tenemos que renunciar a aquellas cosas que nos alejan de Dios, ¿no? Tienes que renunciar muchas veces a los pensamientos humanos que tú tienes, la soberbia. Y también dice que si el grano de trigo no muere, no podrá llevar fruto. ¿Cuántos queremos dar fruto en nuestra vida misma? Como personas que somos, crecer en nuestro carácter, en nuestra forma de pensar, crecer, en este caso yo soy como madre, como esposa, ¿no? Tenemos que dar frutos, y de eso se trata, que por los frutos nos conocerán. Lo otro es reconocerlo. Segundo, la persona que Dios usa reconoce de dónde Dios la sacó, y para eso es que reconocemos que estamos viviendo en la gracia del Señor, que todas las cosas que el Señor nos da vienen de Él. ¿Y por qué? Porque Él tiene un propósito especial para cada uno de nosotros. En este tiempo también el Señor nos habla, dice que a fin de que nadie se jacte en su presencia,
pero por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Puedo decir en este tiempo, soy justo delante de Dios porque Jesús me justificó en la cruz del Calvario por todos mis pecados. Y he sido hecho por Dios sabiduría. ¿Y saben qué es lo bonito y lo importante? La sabiduría viene de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si tú sabes que en tu vida tienes límites, que no puedes pasar los linderos, que tú temes a Dios, que tú anhelas cumplir los mandamientos de Dios, eres una persona sabia, eres una persona entendida en los tiempos, eres una persona que discierne los momentos que estamos viviendo hoy en día y queremos andar haciendo la voluntad de Dios. Le preguntaba el día de hoy a mi hijo, ¿no? ¿Qué es ser sabio? Y él me respondía, mamá, sabiduría es tomar buenas decisiones, sí. ¿Y cuál es nuestra mejor decisión? Es seguir a Cristo. Si buscamos el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Y en este tiempo, ¿cuántos de nosotros le queremos pedir sabiduría al Señor? Entonces tenemos que leer más la palabra de Dios, tenemos que invertir mucho más tiempo buscando la presencia del Señor, porque Él es sabio. Y dice que también hemos obtenido esa santificación y redención. Hemos sido redimidos de nuestros pecados. Y hoy podemos ser redimidos por nuestro Señor Jesucristo. Y saben que en este tiempo también somos santificados por la sangre preciosa derramada de Jesús en la cruz del Calvario. Sed santos, nos dice, como yo soy santo. Qué difícil es cada día ser perfeccionados por el Señor, pero el que comenzó la buena obra nos seguirá perfeccionando hasta la venida de Jesucristo. Todo nuestro ser, cuerpo, alma, espíritu, irreprensibles hasta la venida de Jesucristo. Qué importante es poder meditar en todo esto y decirle, Señor, toma mi vida, mira la condición en la que estoy. Si en este tiempo te he sacado, te he dejado a un lado, Señor, ven a mi vida. Mira tu condición en la que tú estás. Si estás con soberbia o te sientes seguro por los logros que tú has tenido, tú sabes que todo en este momento se puede desvanecer en un abrir y cerrar de ojos. El Señor nos dice, no hagas tesoros que el moho y la polilla lo carcome. Haz tesoros en los cielos, y nos habla de esos tesoros espirituales. Y si tú hoy estás escuchando el devocional, también cree que en la condición en la que tú te encuentras, el Señor llama a tu vida. Si muchos te despreciaron y muchos te dijeron que tú no vales, pues saben que el Señor tiene un valor incalculable hacia tu persona, y Él te dice, eres de gran estima, eres honorable y yo te escogí. Qué importante es saber que tenemos nuestra identidad en Cristo Jesús y que Él nos ama y que Él nos perdona de todos nuestros pecados, que Él nos levanta y que Él pone propósito en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Te entregamos nuestro día, porque entendemos, Señor, que ni las hojas de los árboles se caen si no es por tu poder. Tenemos retos, tenemos tantas actividades, Señor, el día de hoy. Empodéranos, Señor. Ayúdanos, fortalécenos, Señor, en nuestras debilidades, Señor. Te queremos decir, si soy débil, entonces soy fuerte, porque todo lo puedo en ti que me fortalece, Señor. Y queremos, Señor, en esta mañana poner nuestra mirada en ti, mi Jesús, que todo lo demás, Señor, pierda su esplendor. Y queremos contemplarte a ti, mi Jesús, el autor, el consumador de nuestra fe. Esa es nuestra vocación, el llamado que nos has hecho, Señor. Y gracias te damos, Jesús, porque tú eres nuestro Salvador. Tú eres quien nos santificó. Tú eres quien nos redimió. Tú eres nuestro héroe de héroes, Jesús. Gracias, el Evangelio eres tú, mi Jesucristo, porque tú lo hiciste todo. Tú has venido a darnos vida y vida en abundancia. Gracias te damos en este tiempo, te entregamos nuestros corazones y queremos en este tiempo también decirte que queremos hacer tu voluntad. Te damos gracias por todo, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Señor,
recibe de tu siervo esta humilde alabanza que canto para ti.